a todos los asistentes de este evento asíncrono. Y es un gusto compartir con ustedes este espacio en el cual revisaremos dos miradas a la educación en tiempos de pandemia a través de los relatos de algunos jóvenes de educación superior privada versus algunos de educación superior pública, media y básica en Bogotá, Colombia. Mi nombre es Juli Patricia Castiblanco. Elaborado durante los últimos años y desde los cuales se hizo la recolección de información. Por lo mismo, hay que aclarar que esto es una muestra y que no refleja de manera total la situación de la educación superior privada en Colombia, la cual equivale a 378 instituciones, de las cuales 260 son privadas y 118 públicas. En la actualidad, solamente en Bogotá tenemos 106 instituciones privadas. Al igual, tampoco es el reflejo total de las 360 instituciones de educación pública que Secretaría de Educación de Bogotá reporta como colegios de carácter. Entonces, es más bien la intención de evidenciar la incidencia de la cuarentena estricta y localizada en Bogotá a raíz de la pandemia SARS-CoV-19 y relatar la experiencia asociada en dos tipos de poblaciones de centros educativos con diversas características, mostrando los efectos de fenómenos según grupos etarios, condición social y redes de apoyo. Para ello, se acude a con quienes yo tengo incidencia directamente por mi labor, equivalen a 550 estudiantes del Colegio Público de Bogotá, en el cual me desempeño actualmente, y los 200 estudiantes que de la observación participante, los seguimientos telefónicos, se les solicitó a los estudiantes de estos dos contextos una serie de escritos o relatos acerca de su vivencia. Las personas que participaron de este estudio son, por parte de la educación básica y media, son estudiantes que hacen parte de la preadolescencia y la adolescencia de estratos 0 a 3. En general tienen familias nucleares, algunos de ellos tienen también o viven con su familia extensa, hacen parte de la escuela, en este caso la escuela pública, tienen algunos grupos para buen uso del tiempo libre en su escuela o barrio, y también algunos de ellos pertenecen a ONGs o fundaciones. En tanto, los estudiantes de educación superior son personas ya que han entrado a una etapa de juventud, algunos de ellos son adultos jóvenes, y algunos son personas que superan los 30 años, que tienen ya su propia familia conformada. Algunos no viven con ningún tipo de familiar, no han hecho conformación de pareja, no tienen ningún familiar aquí en Bogotá porque vienen de alguna región o de algún lugar y están viviendo solos. También algunos de ellos no tienen trabajo. El caso que tomamos es un adulto joven con pareja conformada y una hija. Los estudiantes de la institución, en este caso seleccionamos estudiantes para el efectos de las narraciones o fragmentos que tomamos. Seleccionamos estudiantes para el caso de educación básica y media, un estudiante de 17 años, del cual mantendremos en anonimato su identidad, y para educación superior posgradual, un joven trabajador que a su vez estudia en un programa de posgrado de la universidad, también manteniendo en anonimato su identidad. Los primeros relatos que se seleccionaron están asociados a la descripción de cómo inició el proceso de cuarentena. En este caso, cuarentena estricta inició para educación básica y media sobre el 15 de marzo, para educación superior posgradual cerca al 22 de marzo. Dice, primera semana, día 1 de la cuarentena. Educación básica y media. Bueno, fue una noticia que despertó a todo el mundo y que a mí, cuando se detectó el COVID en Colombia,
y tenían que suspender las clases y mantenernos en aislamiento obligatorio. Además, este aislamiento era para cuidarnos y tener distancia y bioseguridad dentro de ese aislamiento fue tristeza porque no pude salir con los amigos, pero ya que vi esto del COVID, entendí que no era culpa de nadie y lo necesario es cuidarnos y cuidar nuestras vidas. Además, fue un día en el que todo el mundo estuvo compartiendo la noticia del COVID en Colombia, fue una cosa que creíamos que no iba a pasar en América, pero ya se venía. Ver el COVID al país. Desde este primer día del aislamiento fue con calma, con mi familia y comprar tapabocas y gel para la semana. Mi emoción y en su dibujo hace representa una expresión facial de asombro o sorpresa. Para el caso de educación superior, el fragmento del relato dice, cuando se presentó la cuarentena estricta fue un gran cambio en mi familia compuesta de mi hija y esposa. Sus labores diarias pasaron a realizarse en teletrabajo y el no salir afecta mucho. Busqué ofrecerles diferentes actividades a la niña, como rompecabezas, revista de manga que le encantan, juegos y materiales de pintura, ya que le gusta dibujar personajes manga, siempre buscando mantenerla entretenida. En cuanto a las brechas sociales en la educación, se seleccionaron los siguientes relatos. Día 12 de la cuarentena. Aquí, en este día, ya me puse a hacer las tareas de las niñas, pero sin embargo fue un día que tuvimos toda la familia reunida viendo las noticias de cómo crecían los casos de COVID en el país y en el mundo y los fallecimientos de las personas por la pandemia. Y bueno, tuvimos tranquilo ese día. La expresión facial de calma, de tranquilidad. Educación superior posgradual, las ventajas que me dice mi hija ahora son que no tenía que madrugar y podía grabar las clases. Y así, si no entendía, las repetía. Tenía la mamá o papá para las dudas que le surgieran, está cansada del encierro. Están cansadas del encierro. Tensiones en los ámbitos personales. En el caso del relato de educación básica y media, día 14 de la en este día mi mamá y yo salimos a vender tapabocas y café, respetando las normas del COVID-19, sin embargo nos fue bien en la venta, luego nos fuimos a la casa y nos lavamos las manos y luego almorzamos. Y yo me quedé viendo partidos de fútbol en la televisión y después me fui a dormir un rato, ya que estaba cansado y después me levanté a comer, etcétera, y ese fue el día. Y la expresión que procura reflejar en su dibujo es de cansancio y de agotamiento. Educación superior posgradual, fragmento del relato. Mi esposa con su trabajo la mantenía ocupada, pero era más difícil ofrecerle alternativas para que se distrajera, por lo cual pedí vacaciones en abril para quedarme en casa y arreglamos y la organizamos, ya que yo sé que a ella le gusta pintar, pero a mí no. Pero buscaba distraerla. Al alargarse la cuarentena por pico y cédula, ellas salían a dar una vuelta, pero con muchos nervios, puesto que no se tensiones en los ámbitos familiares, fragmento de relato, educación básica y media, día 4 de la cuarentena. Bueno, fue un día excelente, ya que nosotros no salimos tanto a la calle, ya que vimos que hay COVID en el país. Ya teníamos que cuidarnos en casa y ese día hicimos mercado y compramos muchos sobres de té. Sin embargo, la familia tranquila porque sí nos desesperamos de la ansiedad por ver el COVID en Colombia y en todo el mundo, pero estuvimos tranquilos ese día. Mi emoción del día y expresa en su dibujo felicidad. Educación superior posgradual. Bueno, como final somos una familia comunicativa y nos mantenemos entretenidos. Vamos a salir como antes. Esta es una gran ventaja en esta crisis que se presenta. Tensiones en los ámbitos escolares, se seleccionaron los siguientes fragmentos de relato. Día 11 de la cuarentena. Bueno, este fue un día bueno porque busqué guías en el colegio e hice las tareas que tenía acumuladas. Luego, ayudé a mi mamá para hacer el mercado de la casa, claro, con el tapabocas y guardando el distanciamiento social. Y luego llegamos a la casa y nos desinfectamos las manos y los zapatos. Y después me puse a hacer las tareas del colegio. Educación superior posgradual, el manejo de las normas de bioseguridad que implementó la empresa son estrictas, como debe ser. Por eso, el control de la cantidad de personas a laborar. También
También, ocupado realizando mis tareas de gerencia de mantenimiento, esta cuarentena me sirvió para adelantar trabajos en la empresa. Sesiones en los ámbitos microeconómicos. Educación básica y media. Día 13 de la cuarentena. Bueno, aquí fue un día bueno, ya que ese día vinieron a entregar mercados y productos de limpieza en el barrio. Sin embargo, ese día la gente estuvo contenta por el mercado que le dieron. Y bueno, después nosotros organizamos la comida en la cocina, luego almorzamos en familia y después me puse a hacer las tareas del colegio, etcétera. Educación de felicidad en su dibujo. Educación superior posgradual. Yo por mi parte, mi horario normal de 3 de la mañana a 3 de la tarde y a veces más tiempo según las novedades de la empresa. Siempre estuve en turnos con otros dos compañeros para cubrir el mantenimiento en diferentes áreas, mientras los demás se encontraban en casa cuidándose. Eso me molestó, ya que la actitud del jefe fue decir, ustedes 24/7 y de manejo de confianza. También molestó a mis compañeros con los que me turnaban. Gradual y con estudiantes de educación media pública de la ciudad de Bogotá permitieron reconocer las tensiones personales de los individuos frente a la pandemia, entre las cuales se encontró de manera diferenciada los hallazgos antes mencionados. En la población de educación básica y media se encontraron cambios abruptos en los ciclos circadianos, pérdida de sus rutinas, baja motivación escolar y tendencia a la deserción y abandono de sus actividades académicas. Mayor riesgo de exposición a situaciones de maltrato y violencias como maltrato y violencia intrafamiliar, las cuales eran reportadas por lo general por las acudientes y madres de familia ante situaciones ya de desesperación, pues por medio de los estudiantes en sus relatos en las llamadas de seguimiento, ellos no expresaban con tranquilidad lo que estaban viviendo en casa. La posibilidad de obligatoriedad de permanecer riesgo de exposición contagio ante el virus SARS-CoV-19 socioeconómicas de sus familias y la precarización de los salarios de sus acudientes generaron mayor vulneración de sus derechos básicos como la alimentación y la garantía de un lugar en vivir. De hecho, la persona de la cual se tomaron los relatos de educación media y básica en varias ocasiones tuvieron amenazas de desalojo de la vivienda en donde se estaba. Los niveles de conectividad no permitían y de acceso a la tecnología no permitían contar con más de 2 estudiantes en grupos de 35 a 40 personas por curso, es decir, aunque los profesores intentaron de manera insistente hacer videoclases, usar Zoom y otras plataformas, la asistencia era muy baja al indagar, pues debido a la conectividad, la imposibilidad de adquirir dispositivos, o incluso en la población que tenía algún dispositivo en casa no había la suficiente conectividad o eran dispositivos que compartían con otros hermanos o con padres que también estaban haciendo teletrabajo. La adaptación y transición de los docentes de aula a los ambientes virtuales tardó hasta 3 meses en la institución, es decir, ellos siguieron ante la incertidumbre de no saber cuánto tiempo iba a durar la cuarentena, los primeros periodos siguieron haciendo guías asignatura por asignatura con una carga de entrega alta y semanal. Al ver que la cuarentena se extendía, recurrieron ya a una estrategia de proyectos de aula o proyectos conjuntos entre varias asignaturas y con fechas de entrega más amplias de hasta 20 o 15 días. La receptividad de estas nuevas dinámicas de cuidado acogida de manera positiva por docentes de la institución que aún tenían altos niveles de analfabetismo digital, si bien habían algunos docentes y profesores que manejaban ya Edmodo u otras plataformas, no todo el grupo de docentes estaban familiarizados y tenían la facilidad de acceder a estas tecnologías. Por su ciclo de vida y profesiones, muchos de ellos tuvieron que continuar sus actividades académicas a la vez que desarrollaban sus actividades laborales. Sus sueños no fueron tan bruscamente alterados ni sus rutinas, en cambio presentaron fuertes síntomas de ansiedad, angustia y temor frente a su posible contagio y el de sus familiares. Las condiciones económicas de sus familias, aunque se vieron impactadas por el cierre de algunos establecimientos comerciales en la ciudad, tuvieron bajo impacto en la empleabilidad.
cambio, se generó mayor carga laboral y reducciones salariales temporales. Los estudiantes mantuvieron durante toda la cuarentena estricta y localizada la garantía de sus derechos básicos y la posibilidad de costear su alimentación, vivienda, gastos educativos. Incluso varios de ellos tuvieron que sacar de su salario para ayudar a otros familiares. Los niveles de conectividad y de acceso a la tecnología permitían contar con 25 de los 25 estudiantes de cada grupo. Contaban de 35 a 40 personas por curso. Y la asistencia a las actividades académicas no se vio afectada. Por lo contrario, algunos de los estudiantes que por motivos laborales debían extenderse después de las 6 de la tarde, que son las clases en posgrado, se conectaban incluso desde sus ambientes laborales o desde el transporte público mientras llegaban a desinfectarse y pues hablaban con el profesor o acordaban esa fecha. Transmisión de los docentes de dicha institución privada de educación superior fue de tan solo una semana mientras se informaban los implicados acerca de los ambientes virtuales que se usarían en adelante. La receptividad de estos espacios fue buena, tanto estudiantes como docentes quienes tenían altos niveles de alfabetismo digital, las herramientas y condiciones adecuadas para el uso de los mismos. La educación superior privada, como ya era también un nivel posgradual, los estudiantes tuvieron la posibilidad de acceder rápidamente a la compra de otros dispositivos para suplir lo que requerían por parte de sus parejas o hijos y distribuir los dispositivos con los que contaban en los diferentes horarios de su jornada, tanto laboral como académica. También tenían la posibilidad de costear o adquirir planes de Wi-Fi, de Internet y de datos para conectarse a las actividades. La universidad pudo reaccionar muy rápidamente y determinar por una instrucción básica que se masificó cuál iba a ser la plataforma que se utilizaría. En este caso fue Google Classroom y Google Meet para los encuentros sincrónicos, y se organizó muy rápidamente para dar continuidad a las actividades académicas. La semana que se tomó se usó en función de verificar que todos los estudiantes tuviesen activo su usuario y contraseña del correo institucional y en terminar de hacer capacitaciones o de fortalecer el conocimiento de la logística que se iba a tener de manera común tanto en las carreras de pregrado como los dos espacios educativos vivenciaron altos niveles de incertidumbre institucionales. No podían dar información sobre acciones a corto, mediano y largo plazo, como las distritales sobre la de instituciones educativas, estuvieron y están sujetas aún al comportamiento del virus y de los equipos médicos para atender las curvas epidemiológicas que se esperaban según los niveles de contagio y de ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Este ejercicio de y académico de los estudiantes de los dos contextos permitió evidenciar que, aunque el mundo se ha transformado y hay cada vez más herramientas para la enseñanza, las inequidades se mantienen y generan que aquellos estudiantes que tienen por condiciones socioeconómicas en una brecha tecnológica, que no pueden acceder de manera suficiente a dispositivos y a conectividad, quedan de alguna manera excluidos y desatendidos por el sistema educativo. No es suficiente el seguimiento telefónico y psicosocial, dado que desde el sector educativo para suplir esas necesidades básicas satisfechas que afectan también el rendimiento, el comportamiento y los estados de ánimo de los estudiantes. Siendo más, agradezco su atención y quedo atenta a mi correo electrónico de sus inquietudes.